Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo. Hoy venimos cargados de información que de seguro les va a volar la cabeza. Y es que vamos a adentrarnos en una noche que, si bien se cree que fue fugaz y discreta, terminó capturando la atención de miles, no solo de sus fans, sino de la industria del entretenimiento en general. Sí, estoy hablando de la noche secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Se imaginan? Dos de los actores turcos más queridos y exitosos, envueltos en un halo de misterio que ha alimentado innumerables debates y especulaciones. Quédense con nosotros porque les aseguro que lo que les vamos a contar hoy, probablemente no lo han escuchado antes, o al menos, no con este nivel de detalle y análisis. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas exclusivas. Empezamos. Todos sabemos que Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza no solo en Turquía, sino a nivel global. Sus roles protagónicos en la exitosa serie Erkencikus no solo los catapultaron a la fama internacional, sino que también crearon una química en pantalla tan palpable, tan eléctrica, que desató una ola de rumores y expectativas fervorosas entre los fans. La pregunta recurrente era: ¿eran solo compañeros de trabajo, profesionales talentosos entregados a sus personajes, o había algo más profundo, una conexión genuina, entre ellos? Durante la grabación de la serie, las especulaciones estaban a la orden del día, casi como un sexto miembro del elenco. Se les veía juntos en entrevistas, en eventos promocionales, e incluso en momentos más íntimos que, de alguna u otra manera, se filtraban a la prensa, alimentando el fuego de la curiosidad. La complicidad era evidente, las miradas se cruzaban de una manera especial, y eso, mis amigos, es oro puro para los medios de comunicación y, por supuesto, para nosotros los seguidores que vivimos y respiramos cada detalle de sus vidas. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos en esa época dorada de Erkencikus? Hubo una conexión más allá de lo profesional, algo que trascendió el set de grabación y se adentró en el terreno de lo personal. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esos momentos que se mantuvieron bajo un manto de discreción, pero que, sin duda, marcaron un antes y un después en la percepción pública de su relación, y en el fenómeno que supuso su perín. Hablemos un poco de Erkencikus. La serie, como les decía, fue mucho más que un simple éxito, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con un espíritu soñador y un gran corazón, que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un exitoso y enigmático fotógrafo que regresa a su antigua vida, cautivó a audiencias de todo el mundo, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. La trama estaba magistralmente tejida con elementos de romance apasionado, comedia inteligente y esos giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, rogando por más episodios. Y en el centro de este torbellino de emociones, de esta narrativa cautivadora, estaban ellos dos. La forma en que interactuaban, la chispa que se encendía en sus miradas, esos diálogos cargados de doble sentido, de subtexto y de una ternura palpable, era fácil, casi inevitable, creer que lo que se veía en cámara trascendía la ficción, que era un reflejo, quizás velado, de una realidad. Las redes sociales ardían con cada foto compartida, cada vídeo que se filtraba, cada rumor que surgía. Los fans se dividían apasionadamente entre los que creían fervientemente en su romance, deseando que la química en pantalla se tradujera en una relación real, y los que mantenían una postura más escéptica, argumentando con lógica que todo era parte de una estrategia de marketing bien orquestada para mantener viva la llama del éxito. Y es que cuando dos personas tienen una química tan explosiva, tan magnética, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve extraordinariamente delgada, casi imperceptible. Ahora pasemos a lo que realmente nos trae hoy aquí, al corazón de nuestro misterio, esa anhelada y enigmática noche secreta. Se dice y se dice con bastante fundamento, respaldado por testimonios indirectos y análisis de expertos en el mundo del espectáculo, que hubo un momento específico, una noche en particular, donde la relación entre Can y Mehmet no solo se profundizó, sino que también se hizo más evidente para algunas personas muy cercanas a ellos, aunque, por supuesto, no llegara a ser pública en ese instante. No estamos hablando de un evento oficial, de una premiere de película, ni de una alfombra roja deslumbrante. Estamos hablando de algo mucho más íntimo, más privado, un espacio donde las defensas podían bajar y las emociones podían fluir libremente. Las historias que circulan, fragmentos de conversaciones y susurros entre bastidores, sugieren que
Tras alguna intensa sesión de rodaje que los dejó exhaustos pero conectados, o quizás después de un evento social relacionado con la serie, ambos decidieron prolongar la velada de una manera especial. Y no estamos hablando de una salida común y corriente a un restaurante o un bar concurrido. Se rumorea con insistencia que hubo una reunión más selecta, una tertulia más exclusiva, quizás en la comodidad y privacidad de la casa de alguno de ellos, o en un lugar discreto, un refugio seguro donde pudieran relajarse, ser ellos mismos, y hablar sin el escrutinio constante de las cámaras y las multitudes que los seguían a todas partes. Las fuentes que con gran dedicación han intentado reconstruir los contornos de esta noche mágica y reservada, suelen mencionar la presencia de un círculo muy reducido de amigos o compañeros de trabajo de absoluta confianza. La idea era crear un ambiente de seguridad, un espacio privado donde pudieran compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños y tal vez explorar con mayor libertad esa conexión que se sentía tan fuerte y genuina entre ellos. Imaginen el ambiente, música suave de fondo que acompaña conversaciones profundas, risas compartidas que resuenan en la intimidad, miradas cómplices que dicen más que 1000 palabras. Es fácil imaginarlo, ¿verdad? Porque al final del día, detrás de los personajes carismáticos y las cámaras que capturan su talento, también son personas, seres humanos con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propias relaciones. Y en este caso particular, la atracción mutua entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable para muchos, incluso para aquellos que intentaban mantener una postura objetiva. Lo intrigante y cautivador de esta noche secreta es que, a pesar de la extrema discreción con la que se dice que se llevó a cabo, algunas pinceladas de lo que pudo haber ocurrido, pequeños destellos de esa intimidad, llegaron a oídos de la prensa o de personas cercanas a su círculo íntimo, generando aún más especulación y alimentando la leyenda. Por ejemplo, se comentaba sobre la posibilidad de que compartieran momentos musicales improvisados, quizás cantando o tocando algún instrumento, se hablaba de bailes espontáneos que surgían de la alegría del momento, o simplemente de largas conversaciones hasta el amanecer, donde se desnudaban el alma, compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Estas pequeñas anécdotas, estos fragmentos de información, aunque nunca confirmados oficialmente, actuaban como catalizadores, alimentando la fantasía de los fans más románticos y la insaciable curiosidad de los medios de comunicación. Es como intentar armar un complejo rompecabezas, donde solo tenemos unas pocas piezas clave, y nuestra imaginación se encarga de rellenar los espacios vacíos, de completar la imagen. Es importante recalcar, y esto es crucial para entender la dinámica, que en ese momento de efervescencia de Erkencikus, ambos actores mantenían una postura profesional impecable y, ante las cámaras o en entrevistas, solían ser extremadamente cautelosos al hablar de su relación personal. Preferían centrarse en el rotundo éxito de la serie, en la calidad de su trabajo y en la gratitud hacia sus seguidores. Y esto, si lo pensamos con detenimiento, es una estrategia comprensible y defendible. El mundo del espectáculo, con su brillo y su glamour, también puede ser implacable y despiadado. Proteger la vida privada, especialmente en un momento de fama tan intensa, es un desafío constante y una necesidad para mantener el equilibrio. Sin embargo, esa misma cautela, esa reserva, lejos de apagar el interés, generaba aún más intriga. La pregunta inevitable era, ¿por qué tanta reserva, tanto hermetismo, si no había nada que ocultar, o si simplemente querían mantener las cosas en un plano profesional? Claro está, también es perfectamente plausible que su intención fuera simplemente mantener la profesionalidad, evitar que los rumores y las especulaciones opacaran la calidad de su trabajo y la magia de la serie. Los detalles más específicos de esa noche, los matices, las palabras exactas, los gestos íntimos, son, como su nombre indica, secretos. No hay fotografías comprometedoras que hayan salido a la luz, ni testimonios directos y públicos de lo que sucedió en detalle. Pero lo que sí se puede inferir, a través de la observación atenta de su comportamiento posterior y el análisis de la atmósfera que los rodeaba, es que esa noche, o ese periodo de intimidad, fue un punto de inflexión. Para muchos de sus seguidores y observadores cercanos, esa noche fue la confirmación tácita de que su conexión era real y significativa, aunque aún no estuviera lista, o fuera estratégicamente conveniente para ser expuesta al escrutinio público. Las repercusiones de esa intimidad se vieron, quizás, en una complicidad aún mayor en las siguientes grabaciones, en miradas más intensas y cargadas de significado, en gestos de apoyo mutuo, pequeños detalles que solo ellos os entendían y que transmitían una conexión profunda. Piensen en la inmensa presión que debían sentir. Cada uno de sus movimientos, cada aparición pública,
cada interacción era analizada al microscopio por miles, incluso millones, de ojos. Si salían juntos a cenar, ya era noticia de primera plana. Si se les veía riendo en un evento, ya se decía que estaban enamorados perdidamente. Y una noche como esta, mucho más privada y personal, seguramente generaba una tensión adicional sobre cómo manejar la situación después, cómo mantener la fachada o cómo navegar esa delicada línea entre lo privado y lo público. No es nada fácil mantener un equilibrio saludable y sostenible entre una vida pública expuesta y una vida privada que anhela su propio espacio, especialmente cuando esa vida privada se convierte, de repente, en el tema principal de conversación para miles de personas en todo el mundo. Además, es fundamental recordar que las relaciones en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento a menudo tienen sus propios ritmos, sus propias dinámicas y sus propios desafíos únicos. La distancia física, los horarios de rodaje extenuantes y a menudo incompatibles, las giras promocionales que los llevan a diferentes continentes, todo puede complicar enormemente la consolidación y el mantenimiento de una relación. Y en el caso de Khan y Demet, su fama estratosférica les obligaba a ser aún más cuidadosos, a operar con un nivel de sigilo casi de agente secreto. Una relación que naciera o se consolidara en un entorno tan público y bajo los reflectores constantes como el de una serie tan exitosa, estaría, sin lugar a dudas, bajo el microscopio constante de la opinión pública y la prensa. Ahora, ¿qué sabemos de lo que pasó después de esa enigmática noche? Pues bien, la vida continuó su curso como suele suceder. La serie Erkenci-Kuş llegó a su fin, y con ella, las especulaciones sobre la relación entre Khan y Demet se intensificaron aún más, llegando a su punto álgido. Hubo momentos en que pareció que la relación se estaba consolidando, que estaba floreciendo en la vida real, con publicaciones en redes sociales que sugerían una cercanía más allá de la simple amistad, indicios que confirmaban lo que muchos esperaban. Sin embargo, la vida en el espectáculo es, como bien sabemos, a veces efímera y caprichosa, y las relaciones sentimentales, por muy intensas que sean, también pueden seguir ese mismo patrón. Finalmente ambos actores tomaron caminos separados en sus vidas personales, y sus trayectorias vitales siguieron direcciones distintas, como dos estrellas que brillan en constelaciones diferentes. Pero lo que queda imborrable de esa época dorada, de ese fenómeno llamado Erkenci-Kuş, y de esa supuesta noche secreta que ha capturado nuestra imaginación, es la imagen de una conexión intensa y especial entre dos artistas talentosos que compartieron un momento crucial en sus carreras profesionales y, quizás, en sus vidas personales. Es la idea poderosa de que detrás de los flashes deslumbrantes, de las cámaras omnipresentes y de los personajes que interpretaban, hubo un instante de intimidad genuina, de conexión auténtica, que aunque no se haya hecho pública en su totalidad, ha quedado grabada para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores y en la historia del entretenimiento turco. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que hace que estas historias del mundo del espectáculo sean tan fascinantes, tan adictivas y tan eternas. En resumen, la noche secreta de Can Yaman y Demet Özdemir se perfila, a través de los indicios y las especulaciones, como un momento de profunda conexión personal, vivido en la más estricta discreción y rodeado de un aura de misterio casi mística, que surgió en medio del arrollador y sin precedentes éxito de Erkenci-Kuş. Aunque los detalles exactos de lo que ocurrió en esa intimidad permanezcan guardados bajo llave, la intensidad de su química en pantalla, la palpable complicidad que irradiaban y los numerosos rumores que rodearon su relación sugieren fuertemente que hubo momentos de intimidad y cercanía que trascendieron con creces el ámbito profesional. Esta noche o este periodo de conexión especial se convirtió en un símbolo perdurable de esa chispa única que cautivó a sus fans, alimentó la imaginación colectiva y dejó una huella imborrable en el imaginario de los seguidores del fenómeno Erkenci-Kuş. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestro apasionante viaje por los secretos y las intimidades de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fascinante mundo de las especulaciones, las conexiones íntimas y los enigmas del espectáculo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué teorías tienen sobre esa noche misteriosa? ¿Creen que hubo algo más allá de una simple amistad? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías más descabelladas y sus reflexiones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, CEO. Compartan sus pensamientos con nosotros y creen debate. Y si les ha gustado este vídeo tanto como a nosotros nos ha gustado crearlo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fanáticos de estas historias y que aman desentrañar misterios, y por supuesto,
Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos todos los secretos, las anécdotas y los enigmas del cautivador mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios listos para ser revelados. Adiós.